El domingo pasado hablamos sobre la importancia de la iglesia, ¿cierto? Y cómo esta no debe ser un añadido para el creyente. Hablamos de eso. Vimos que la iglesia debe ser muy importante porque es parte de lo que un cristiano es. Porque es un mandato, porque es un privilegio tener comunión con otros hermanos y porque la iglesia es el instrumento de Dios en esta era. Ha pasado una semana desde esta enseñanza y mi pregunta es esta: ¿qué ha hecho en esta semana para poner en práctica lo que vimos? ¿Qué ha hecho en esta semana para poner en práctica lo que vimos? ¿Ha seguido su vida común y corriente sin tener en cuenta a sus hermanos en la iglesia? ¿O qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Hermanos, Cristo ama a la iglesia y Cristo se ha comprometido con ella. Así que todo creyente debe tener el mismo sentir de Cristo y verla como Él la ve. Verla como Él la ve. Y cuando un creyente sabe la importancia de la iglesia, la pregunta sería entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál se supone que es la responsabilidad práctica, digámoslo así, de un cristiano en su iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad práctica? Quiero que me acompañe antes de ir a nuestro texto inicial, a 1 Corintios 12, 1 Corintios capítulo 12, versículos 14 al 22. Y obviamente yo iba a continuar Colosenses, pero debido también a la predicación de hace 8 días y también a lo que estamos estudiando y a que empezamos el curso de membresía, por esa razón yo decidí ampliar un poquito más este tema de bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para ser iglesia? ¿Cómo hacemos prácticamente para saber cuál es nuestra responsabilidad como cristianos en una iglesia? Y 1 Corintios 12, que lo leímos hace 8 días, dice así, versículos del 14 al 22 dice así: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Estos versículos creo que nos enseñan de una manera muy práctica qué es la iglesia. Estos versículos nos dicen que todo creyente es un miembro del cuerpo de Cristo. Y así como en el cuerpo humano, cada miembro desempeña una labor, lo mismo sucede dentro de la iglesia. Esto no significa que dentro de la iglesia unos son nariz y otros son boca, unos huelen donde están los problemas y los otros los miran. No. Tampoco significa que cada uno debe buscar desempeñar una labor particular en el cuerpo de Cristo, como si Dios tuviera funciones particulares y solo existiera una persona para hacer eso. No. Lo que significa estos versículos es que el cristiano debe ser un miembro útil que entienda que es parte del cuerpo de Cristo, que necesita a los demás miembros y ellos lo necesitan y juntos edifican la iglesia de Cristo. Esto es lo que se llama el discipulado cristiano. Esto significa el discipulado cristiano. Algo hablamos con los hombres este viernes en la reunión que tuvimos, que justamente tuvimos también que leer un capítulo con respecto al tema de la iglesia. Y en su definición más básica, el discipulado cristiano consiste en el proceso de llegar a ser más como Cristo. En eso consiste el discipulado cristiano, ser más como Cristo. Hay muchas ideas acerca de cómo se debe hacer esto. Y a veces se ha creído que es solo un programa en donde una persona le enseña a otra. Sin embargo, la Biblia no dice eso. En primer lugar, debemos saber que todo creyente es llamado a la obra del discipulado. Mateo 28, ¿qué dice? Por tanto, id por todo el mundo y haced ¿qué? Discípulos. No dice si usted es líder, si usted es pastor, si usted sabe hablar, no.
Todos estamos llamados a la obra de hacer discípulos. Solo algunos serán llamados a predicar o enseñar. Pero todo cristiano es llamado por Dios a contribuir en la obra de hacer discípulos. Jesús, nuestro Señor, ha diseñado su iglesia para que sea un cuerpo en el que los miembros se edifican mutuamente de forma activa e intencionada para que todos seamos como Cristo. Ese es el propósito. Jesús ha diseñado su iglesia para esto, para que entre todos nos podamos edificar, para crecer a la estatura de Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. O si quieres... Es que este micrófono no debería ir acá. Bienvenidos. Ahí los hacemos presentar. Efesios 4:13 dice así: ¿hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué dice este versículo? ¿Quiénes tienen que llegar? Todos. ¿El creyente de manera individual debe llegar solo al conocimiento de Cristo? No. ¿Qué dice ahí? Todos debemos llegar a la estatura del conocimiento de Cristo. Por tanto, el discipulado en la iglesia se hace ¿qué? De forma colectiva y escúcheme bien, intencional. El discipulado cristiano debe ser algo intencional. El discipulado no ocurre automáticamente. La pregunta es, bueno, si no ocurre automáticamente, ¿cómo hacemos esto? Y tampoco ocurre si usted ha tenido experiencia o lleva muchos años en la vida cristiana. No, esto es un mandato para el más nuevo como para el más antiguo en los caminos del Señor. Para el más joven como para la persona que tiene más años dentro de la iglesia. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo cumplimos con nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cómo cumplimos la labor de hacer discípulos y de ser miembros útiles en su iglesia? ¿Cómo somos iglesia como la Biblia lo manda? ¿Cómo? Bueno, para responder esta pregunta, hoy estudiaremos la vida de un hombre que solo se nombra 2 veces en la Escritura. Solamente se nombra 2 veces. Y veremos cómo, a pesar de su falta de protagonismo, fue un miembro útil en su iglesia y contribuyó en el proceso de hacer discípulos para Cristo. Ahora sí, vamos a nuestro texto central de hoy, que es Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 30. Filipenses 2, del 25 al 30. Dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Acompáñenme en una oración. Señor, yo te pido que hoy podamos entender tu palabra como tú quieres que la entendamos. Ayúdanos a entender este ejemplo que tú pones en la Escritura y no dejarlo pasar, Señor, y aplicarlo. Porque el verdadero crecimiento no viene solamente con entender, sino al obedecer. Te lo pedimos, Señor. Amén. Tal vez usted no había escuchado a este hombre. Se llama Epafrodito. Solo sabemos lo que dice en estos versículos. No es Epafras de Colosenses. Lo más seguro es que por su nombre haya sido griego. Su nombre significaba el favorecido de Afrodita. El favorecido de Afrodita. Seguramente nació dentro de la cultura griega y luego llegó a conocer a Cristo. Se cree que Pablo menciona el testimonio de Epafrodito y también el de Timoteo, versículos antes, para mostrar a estos 2 hombres como ejemplo a toda la iglesia.
Al parecer, la iglesia de Filipos estaba teniendo problemas de unidad, problemas de comunión entre los hermanos. Y en el capítulo 2, Pablo nos va a decir 3 ejemplos, comenzando con el ejemplo de Cristo y exhortando a toda la iglesia que debemos tener la misma actitud de Él. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo es, miremos a Cristo y miremos el sentir que tuvo Cristo. Pero luego de poner el ejemplo del Señor Jesús, Pablo lo que va a hacer es mencionar el testimonio, en primer lugar, de Timoteo y de Epafrodito. Son 2 ejemplos prácticos que la iglesia podía mirar para darse cuenta qué es lo que ellos deberían hacer como creyentes, qué es lo que deberían hacer para fomentar la comunión dentro de la iglesia. En el caso de Timoteo, mire ahí su Biblia en el capítulo 2, versículo 19, Pablo dice que espera enviar a Timoteo pronto. Y Timoteo, tal vez algunos de ustedes saben, él fue el discípulo, digámoslo así, el discípulo amado de Pablo. Fue compañero de misión de Pablo. De hecho, cuando usted va al capítulo 1, versículo 1, Timoteo es nombrado en el saludo inicial. Y un poco se piensa que también algo tuvo que ver en la escritura de la carta, porque ahí en el capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo y Timoteo a la iglesia de Filipos. Pablo y Timoteo. Definitivamente Timoteo debió tener algún lugar de prominencia dentro de la iglesia. Y así la iglesia lo veía. Sin embargo, Pablo va a mencionar a este hombre que se llama Epafrodito. Epafrodito no era alguien prominente. Podríamos decir que era un cristiano que estaba detrás de escena, estaba atrás de bambalinas. Su aparición ocurre porque la iglesia lo manda a que vea a Pablo, porque Pablo estaba en la cárcel en Roma, y entonces la iglesia lo manda con una ofrenda para Pablo y para suplir o ayudarle en algunas necesidades que tuviera. Epafrodito va hasta Roma en medio de grandes dificultades y luego vuelve a Filipos con la carta que hoy tenemos en la escritura. Este hombre no fue un líder destacado, no fue un maestro, no fue un gran orador, no fue un predicador, un evangelista o ni siquiera fue un misionero. Sin embargo, fue un hombre necesario para la iglesia y para el apóstol. Necesario. Mire el versículo 25 en su Biblia, Filipenses 2:25. Dice ahí, mas tuve que, por necesario, enviaros a Epafrodito. Esa palabra necesario significa imprescindible. Mas tuve por imprescindible enviar a este hombre. Además, como comienza el versículo, mas tuve, nos muestra un contraste con el versículo 24 que dice que Pablo quiere ir a verlos. Dice ahí versículo 24, Filipenses 2, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pero que después dice en el versículo 25, más tuve necesario. O sea, en vez de yo poder ir, voy a enviar ¿a quién? A Epafrodito. Voy a volvérselos a enviar. Aunque Epafrodito no era alguien como Pablo o como Timoteo, que enseñaban la Biblia, enseñaban la Escritura, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que era igual de necesario e imprescindible para esa congregación. Era igual de necesario, era igual de imprescindible. La iglesia lo necesitaba. Así como necesitaba Pablo a Timoteo. Además, cuando leímos todo este texto, vemos que en toda la sección, este hombre también fue necesario para el apóstol por las necesidades que pudo suplir. Este testimonio de este hombre nos sirve para entender cómo ser un cristiano necesario en el cuerpo de Cristo y cómo cumplir con el mandato de hacer discípulos de Cristo y cómo ser un miembro útil dentro de la iglesia. Y como veremos hoy, los cristianos necesarios en la iglesia no son solo los pastores, no solo son los que enseñan, no. Tampoco, para ser un miembro útil, para ser un cristiano necesario, se necesita tener talentos especiales o ser carismático dentro de una congregación, para nada. Un cristiano necesario es alguien que ha entendido el mandato de hacer discípulos y ha decidido ser un miembro útil dentro del cuerpo de Cristo con la claridad de ponerse a la disposición de sus hermanos y de la iglesia. Por eso hoy vamos a ver cuatro características de un cristiano necesario para la iglesia. 4 características de un cristiano necesario para la iglesia con el objetivo de entender que todo cristiano debe ser un miembro útil en el cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo. Y eso es lo que he tratado de
enseñar a través de la palabra en estos domingos. Todos debemos ser eso, un miembro útil en el cuerpo de Cristo. No debemos ser miembros estancados ni miembros inútiles, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y la primera característica está en el versículo 25. Dice así, una vez más: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Hasta ahí. La primera característica de un cristiano necesario es que es un compañero en el ministerio, El versículo 25 comienza diciendo que Epafrodito dice así, mi hermano, es el hermano de Pablo. Y no solamente nos muestra que Epafrodito era un creyente verdadero, un hermano, sino que también tenía una relación muy cercana con Pablo. Era su igual. Y eso lo comprobamos en la siguiente palabra que dice, primero dice mi hermano y luego dice y colaborador. Esa palabra colaborador significa compartir el trabajo o laborar juntos. Colaborador significa eso. Y es bien interesante la raíz griega de esta palabra, porque la raíz griega es sunergos, que es de donde viene la palabra sinergia. ¿Y qué es la sinergia? La sinergia describe una interacción de dos elementos para producir un efecto combinado mayor que la suma de sus efectos por separado. De ahí viene esa palabra colaborador. Y Pablo dice de Epafrodito esto. Pablo dice que él es su colaborador porque juntos hacen más para el trabajo de la iglesia y para animarse y apoyarse mutuamente. De hecho, Pablo utiliza esta palabra para mencionar a otros de sus colaboradores. Acompáñame por un momento a Romanos capítulo 16, versículo 13. Mire lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 3 y 9. Cómo Pablo se refería a quienes lo acompañaban en la obra del ministerio. Romanos 16, 3 dice así: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿No? Ahora mire versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. ¿Cuál es el punto que quiero ir? En la iglesia debemos entender que somos ¿qué? Colaboradores. Que debemos trabajar juntos en la obra que el Señor nos ha puesto. Que no hay una estrellita. No hay el pastor. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. El pastor es uno más, con una función específica. Pero todos somos colaboradores en el cuerpo de Cristo. Todos. Luego, volvamos a nuestro texto inicial, Filipenses capítulo 2. Pablo ya ha mencionado hermano, colaborador, y ahora da otro término que se llama compañero de milicia. Compañero de milicia. Y obviamente esto como que nos traslada al ejército. Y es así, porque compañero de milicia significa compañero de armas, compañero de lucha. Y usualmente se refiere a los soldados en el ejército. Era un término que viene del ejército. De hecho, se dice por la historia de la palabra que el término se acuñó en el ejército romano, ya que ellos innovaron una nueva técnica de combate que tal vez usted la ha escuchado, y es el de las escuadras, ¿no? Que iban uno al lado de otro, un soldado al lado de otro. De hecho, se dice que parte de la expansión de Roma fue el éxito de esta táctica de guerra, en donde iban uno al lado de otro, y cuando los otros ejércitos venían, ellos se mantenían juntos. Y debido a todas las armas o las tácticas que tenían, ellos podían ir avanzando y nada podía quebrantar ese escudo. Y esto es un término muy claro para nosotros como creyentes. De hecho, porque esto muestra a los cristianos dentro de la iglesia luchando ¿cómo? Codo con codo contra en las batallas de la vida, en las batallas que tenemos que enfrentar como creyentes. Esa es la imagen que Dios nos quiere mostrar, o que la Escritura nos quiere mostrar. Esta palabra de compañero de milicia describe cómo el cristiano está en una batalla y es imposible ganarla sin la ayuda de otros. Es imposible ganarla sin la ayuda de otros. ¿Qué significan todas estas palabras? Todo esto nos muestra que un cristiano necesario es alguien que trabaja junto con sus hermanos en la obra del ministerio y en las batallas de la vida y del cristianismo. Eso es lo que debe ser un cristiano. Un cristiano necesario es alguien que sabe que la vida cristiana no se vive sola, que el ministerio no se hace solo y que necesita de los demás para mantenerse firme en las batallas del día a día contra los enemigos que amenazan nuestra fe.
¿Hay enemigos que amenazan nuestra fe? Sí, en todo momento, en todo momento. Diferentes tipos, con diferentes tentaciones. Y la Biblia nos está diciendo que para usted vivir su cristianismo como Dios dice, usted necesita tener hermanos, colaboradores y compañeros de milicia. El punto que quiere enfatizar Pablo es que un cristiano necesario entiende que el cristiano es un compañero con otros en la vida. Un cristiano necesario entiende que es compañero con otros en la vida cristiana. Vi una historia de hace muchos años, en la época cuando se crearon los órganos. Si usted conoce, cuando se crearon los órganos, estos sonaban solo cuando alguien estaba dándole vueltas a una manivela para impulsar el aire por los tubos. Se dice que una vez un artista dio un concierto y cuando terminó fue aclamado por todo el público. Todos le agradecieron. En esto el muchacho que había estado dándole vueltas a la manivela se presentó en la plataforma y acercándose al músico le dijo: lo hicimos bien, ¿cierto? Y el artista lo miró como por el hombro, por arriba del hombro, y le dijo: vete, es a mí a quien están aplaudiendo. Y bueno, el muchacho se fue, pero el concierto resultó tan bueno que después le pidieron que lo repitiera. Y el artista obviamente repitió su concierto y a mitad de concierto el muchacho se estaba cansando. Estaba muy cansado. Y lo miró y le dijo: dale fuerte, que si no lo haces fuerte, lo hacemos mal. No, ahí se acordó. El artista estaba sudando en el órgano, preocupado por esto. Pero al final el muchacho cogió más fuerzas y terminó el concierto bien. El concierto terminó con buen éxito. Pero al presentar, sino que al presentarse el artista para los aplausos, por fin le dijo al muchacho: ven hacia adelante. Y todos aplaudieron al muchacho también, que estaba obviamente muy, muy cansado. Este hombre, el músico, entendió que el muchacho detrás de escena era ¿qué? Un colaborador en el éxito del concierto. Un colaborador. Hermanos, en la iglesia hay unos moviendo la manivela para que salga el viento por los tubos del órgano. Hay otros que están tocando el órgano. Pero el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es que nuestro Señor se lleve todos los aplausos. Todos los aplausos. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Unos están con la manivela, otros con el órgano, otros en unos aspectos, pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos colaboradores y compañeros de batalla. Todos somos colaboradores y compañeros de batalla con un mismo fin. Y así como Pablo y Epafrodito, los miembros de la iglesia deben trabajar juntos, apoyándose en la vida y en el ministerio de la iglesia. Si usted es miembro de la iglesia, debe entender que es parte de un grupo de hermanos que trabajan juntos, que se apoyan en la vida y que buscan agradar al Señor. Usted debe ser una ayuda y no debe ser una carga. Usted debe entender que es parte de un ejército en una guerra constante y una guerra que usted no puede ganar solo. No puede ganar solo, hermano. Un cristiano necesario es un compañero en el ministerio y es un compañero en la vida. Usted necesita a quien tiene a su lado y ellos lo necesitan a usted. El cristianismo se vive en conjunto, hermanos, como cuerpo de Cristo. Y un cristiano necesario es un compañero en el ministerio y en la vida. Segundo punto, la segunda característica de un cristiano necesario es que es un siervo incondicional. Es un siervo incondicional. Mire lo que dice ahí la segunda parte del versículo 25. Dice ahí: vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esta característica acerca de ser un siervo incondicional la podemos ver en toda esta sección. Comienza en el versículo 25 diciendo que Epafrodito era vuestro mensajero. Esto no sucedió porque el trabajo de Epafrodito fuera ser mensajero o trabajaba en una empresa de mensajería de la época. No. Al enterarse la iglesia de Filipos que Pablo estaba en la cárcel, decidieron mandarle una ofrenda y Epafrodito fue la persona encargada para cumplir esa misión.
Roma estaba a más de 1.200 kilómetros de distancia de la ciudad de Filipos. Una distancia muy larga y muy difícil de pasar, no solo por la geografía, sino por los peligros que había en ese entonces. Algunos dicen que el viaje pudo tardar cerca de 2 meses. De hecho, la mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que Epafrodito se enfermó por el viaje tan largo que tuvo que atravesar. Epafrodito sabía la distancia a recorrer, sabía los peligros a enfrentar, sabía las necesidades que tenía que pasar. Epafrodito calculó el precio y decidió pagarlo. Ahí vemos que él era un siervo ¿qué? Incondicional. En segundo lugar, vemos el carácter de siervo de este hombre cuando dice ahí, en el mismo versículo 25, dice que él fue ministrador de mis necesidades. Ministrador de mis necesidades. Esa palabra, ministrador, originalmente se refiere a los servidores públicos que eran tan dedicados a sus deberes oficiales que los desempeñaban por cuenta propia. Se les daba ese nombre, era un ministrador, alguien que hacía su trabajo público de una manera excelente, que no le tenían que decir qué tenía que hacer, sino que él ya lo empezaba a hacer. Y esto indica que cuando Epafrodito tuvo la oportunidad de ir a ese viaje, él tal vez en la iglesia dijeron, bueno, ¿quién va? Y Epafrodito inmediatamente ¿qué dijo? Yo. 1.200 kilómetros, caminando, en burro, en camello o en lo que sea, me lo hago. Nos muestra eso, que Epafrodito sirvió de una manera excelente. Y el texto, aunque no nos dice en qué sirvió específicamente a Pablo, la frase nos deja ver que sí, Pablo tenía más de una necesidad, no era solamente una, aparte de la ofrenda que le llevó. Además, en la Biblia, esa palabra ministrador siempre se utiliza cuando alguien da un servicio a Dios. De hecho, mira adelante en Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Si usted recuerda estas palabras finales que dicen olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, siempre se muestran cuando se le da una ofrenda ¿a quién? A Dios. Y es bien interesante porque Pablo equipara lo que hizo Epafrodito como una ofrenda para Dios. Y esto indica que no solo Epafrodito sirvió de una manera excelente a Pablo, sino que él lo hizo como ¿para quién? Como para Dios. Como para Dios. La frase deja ver esto y nos muestra que Epafrodito no solo suplió las necesidades de Pablo, sino que su objetivo final era, al servir a Pablo, dar un servicio a Dios. Eso es básicamente el sentido y la manera como nosotros debemos servir a los demás, entendiendo que nuestro servicio a nuestros hermanos es un servicio a Dios. Epafrodito hizo todo lo posible y de hecho y lo imposible para servir y suplir las necesidades de Pablo. No hubo nada, absolutamente nada que le faltó por hacer. Por eso miren lo que dice el versículo 30, la segunda parte del versículo 30 de Filipenses capítulo 2. Dice Filipenses 2:30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Los filipenses querían servir a Pablo, pero en vez de los filipenses fue Epafrodito. Y él hizo todo lo posible y lo imposible para dar un servicio a Pablo, pero un servicio como si fuera para el Señor. Hermanos, esto nos debe dejar grandes enseñanzas. Porque así como Epafrodito sirvió a Pablo de una manera excelente, supliendo todas las necesidades del apóstol con la más alta calidad y haciéndolo para el Señor, así debemos hacerlo nosotros con nuestros demás hermanos. Epafrodito es un ejemplo de un servidor que no le importó pagar el precio para servir a los demás. A él no le importó viajar 1.200 kilómetros para servir a Pablo en lo que él necesitara. ¿Será que podemos decir lo mismo? ¿Será que tal vez cuando necesitamos hacerle un favor a un hermano y le decimos es que es en el centro? Uy, no, el centro está lejísimos. No, eso por allá. Y después lo tengo que devolver a su casa. No, es que estoy muy agotado. 1.200 kilómetros a lomo de, ¿qué será? Burro, camello, caminando, sandalias desgastadas. Increíble este hombre, ¿no? Increíble el servicio que hizo
a la iglesia y a Pablo. Tristemente, muchos en la iglesia siempre tienen una excusa para servir. Siempre. Algunas son: estoy esperando el tiempo de Dios. No siento el llamado de hacer eso. Tengo que orar más por eso. No me siento preparado. Me siento agobiado. Y así, cualquier otra cosa, ¿no? A veces los cristianos sufren, ¿sabe de qué? Perotenitis. Perotenitis. Le colocan un pero a todo. No, pero es que ayer llegó. No, pero es que mañana voy. No, pero es que si me comprometo y después no cumplo. No, pero es que... Y hermanos, no debemos ser así. De hecho, esto involucra no solo el servicio formal en la iglesia, sino también servir a otros en las necesidades que tengan por fuera de la reunión del domingo. No solamente es servicios específicos el domingo. De hecho, esto es parte de ser un miembro útil en el cuerpo de Cristo y de lo que se trata el discipulado. Recuerde que el discipulado es ayudar de forma intencionada a otros para que aprendan a ser más como Cristo. Y una manera de hacer esto práctico es cuando nos servimos los unos a los otros. Cuando nos servimos los unos a los otros. Y hay muchas maneras en las que podemos hacer esto. Hay muchas formas en las que podemos servirnos unos a otros. Una de ellas fácilmente es la de poner sus dones, sus talentos, sus recursos, sus experiencias al servicio de otros. Por ejemplo, si usted es doctor, puede estar disponible para sus hermanos para que lo consulten, ¿no? Como algunos lo han hecho. Si usted sabe de computadores y a un hermano se le dañó, pues puede ayudarlo a arreglarle ese traste viejo que tiene. Si usted sabe cocinar muy bien y sabe que un hermano va a tener una celebración y no tiene el dinero para contratar a una persona, pues usted puede ayudarlo a cocinar o a hacerle la torta. ¿Por qué se ríen? Muchas maneras. Otra manera es simplemente con su compañía. Usted puede estar pendiente de aquellos hermanos que necesitan compañía porque están enfermos, porque necesitan hacer una diligencia, donde necesitan a alguien, por ejemplo, ir al médico, o sencillamente no tienen a nadie con quien almorzar un domingo. Tengo 2 ejemplos, 2 casos. Uno de ellos, una señora que se llama Rosarito. Espero que algún día la conozcan. Rosarito es una mujer que fue como una mamá para mi esposa y para mi familia cuando estuvimos en Estados Unidos. Es una señora ya con hijos grandes y nos acogió de una manera increíble en su hogar, con su ayuda y en varias áreas. Cuando nos vinimos nosotros, ella formó un ministerio. Lo formó con otra amiga. Ella no está casada, su amiga es viuda. ¿Y sabe qué se les ocurrió a estas mujeres? A Rosarito y a Patti. Se les ocurrió una vez al mes ir a visitar a todas las viudas de la iglesia. A todas las viudas de la iglesia. Es una iglesia grande y habían bastantes viudas. Y usted no sabe el gozo de estas mujeres. No solo de servir, sino de las mujeres que estaban solas y podían pasar un tiempo de comunión, de oración, de lectura de la palabra. Así. Un ministerio que era parte del cuerpo de la iglesia. Y no tenía que ser algo formal, se les ocurrió. Otro ministerio que también escuché en una iglesia a la que llegaban muchos extranjeros. Y usted sabe usualmente que llegan solos. Y después de la reunión no tenían a nadie con quien estar un domingo, extrañaban a sus familias. Y este era un ministerio que todos los domingos se iba a almorzar con una persona. Hay muchas formas de edificar el cuerpo de Cristo. Muchas maneras. Y Dios nos está llamando a ser la iglesia que vemos en la palabra. ¿Quién no tiene con quién almorzar hoy? Bueno, les están penosos, ¿no? Si no tienen, ya saben. Y si saben de alguien, invítelo a almorzar. Una última forma de servirnos unos a otros es cuando buscamos animarnos ya
de manera intencional a seguir a Cristo y obedecerle. De manera intencional. Mire este texto que lo hemos leído un par de ocasiones. Hebreos 10, 23, 24. Mire lo que dice Hebreos 10, 23, 24. Dice así: mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué significan estos versículos? ¿Qué nos están diciendo? Nos dicen que ser parte de la iglesia significa animar a otros y ser animado por otros para ser como Cristo. De eso se trata. Animar a otros y ser animado por otros para ser como Cristo. Y específicamente en la parte, digamos, de enseñanza de la palabra, de ánimo espiritual. Esto se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, usted se puede reunir con alguien a leer un libro de la Biblia y a orar. Puede quedar con alguien también de leer ya un libro más específico, un capítulo a la semana. Y obviamente usted puede hacerlo buscando conocer más a las personas de la iglesia. Independiente del formato, parte de nuestro deber como miembros de la iglesia es servirnos unos a otros y crecer como Cristo es. Crecer a la estatura de Cristo. Hermanos, quiero que se metan esto en la cabeza. Si usted quiere ser un cristiano necesario, usted debe servir incondicionalmente a otros. Debe servirlos a otros, debe animarlos a otros, porque todos estamos en el proceso de llegar a ser como Cristo. Esa es nuestra segunda característica. Tercera característica. La tercera característica de un cristiano necesario es que ama entrañablemente. Ama entrañablemente. Mire Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ahora sí leamos versículos 26 al 28. Dice así: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y estéis con menos tristeza. Un cristiano necesario ama entrañablemente. Aunque la palabra amor no está en estos versículos específicamente, se puede decir con certeza que esto caracterizó el servicio de Epafrodito. El versículo 26 comienza diciendo que él tenía gran deseo de verlos, gran deseo de ver a sus hermanos en la iglesia. Otras versiones dicen que añoraba la iglesia. Y esta palabra se utiliza para describir el afecto cuando no se tiene cerca a los seres queridos. De hecho, Pablo también la utiliza, y mire el capítulo 1, el versículo 8. Filipenses 1:8. Es exactamente la misma palabra. Dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El entrañable amor es la misma palabra que utiliza para Epafrodito, para decir que él tenía ese anhelo, ese deseo de ver a la iglesia. Así como la razón de Pablo para extrañar a la iglesia de Filipos era el amor, así también era el amor la razón por la cual Epafrodito los extrañaba. Además, el amor de Epafrodito se demuestra por algo bien importante, y es que Epafrodito se angustió mucho cuando supo que la iglesia se enteró que él estaba enfermo. Ahí lo dice el texto, ¿no? Dice la segunda parte del versículo 26, gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Y esas palabras, gravemente se angustió, son las mismas palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando dice que el Señor se angustió en gran manera y sudó gotas de sangre. Y esto es bien interesante porque aunque Epafrodito estuvo a punto de morir, su angustia fue mayor por el dolor que podía causarle a sus hermanos que por su misma muerte. Increíble. Su angustia fue más terrible por el dolor que le podía causar a sus hermanos que por su misma enfermedad. Y esto es otra muestra del amor de Epafrodito, porque cuando amamos a alguien, nos duele cuando sufren, ¿cierto? Cuando amamos a alguien, nos duele que sufran. Y esto, mis queridos hermanos, nos enseña algo que sí nos va a dar un golpe en el hígado. Algo que es sumamente importante. Y algo que vemos en Epafrodito, sí. Y es que a pesar de que estaba gravemente enfermo,
su atención no estaba en sí mismo. A pesar de que casi muere, su atención no estaba en sí mismo. Su enfoque en dónde estaba, en sus hermanos y en la iglesia de Filipos. Él había oído que ellos habían oído que estaba enfermo y por eso estaba agobiado, porque ellos estaban preocupados por él. Su enfoque no estaba en su propia condición o en su propia necesidad. Su enfoque estaba en los demás y en el bienestar de la iglesia. Esto hacía, obviamente, que la iglesia también lo amara y lo valorara, porque el versículo 28, usted lee, dice ahí que Pablo lo envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y no estéis con tristeza. Esto es increíble de Epafrodito. Un hombre que amaba incondicionalmente, un hombre que servía esforzadamente y por lo tanto, la respuesta natural de sus hermanos, ¿cuál era? Alegría. Lo valoraban cuando estaba con él. Y esto sí que es una lección para todos nosotros como iglesia. Qué ejemplo de amor cristiano el de Epafrodito, ¿no? Pensar en los demás antes que en uno. Pensar en el otro antes que en uno. Muchas veces no somos así, ¿cierto? No, es que, pastor, es que este hermano no me saludó. No, es que no me llamó cuando yo estuve enfermo. No, es que no me dijo, no me hizo, no me puso, ¿Qué nos está enseñando esto? Pensar en los demás antes que en mí. De hecho, esa es la actitud ¿de quién? De Cristo. Váyase versículos antes, Filipenses 2. Versículo 4, de hecho leamos desde el versículo 3. Mire lo que dice ahí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de ¿qué? Por lo de los demás. Esa es la actitud de Cristo, porque versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No mirando cada uno por lo de nosotros, sino por ¿qué? Por lo de los demás, ¿Cuántos de nosotros no podemos ver más allá de nuestras propias narices? De nuestras propias necesidades, de nuestros propios problemas. Estamos tan atrapados en lo que nos está sucediendo que no podemos ver las necesidades de quienes nos rodean. Usted sabe que esto es una descripción de un niño, ¿no? De un adolescente. ¿Qué hace el niño y el adolescente? Pensar en mí. Es que tú no me hiciste, es que tú no me dijiste, es que tú no... No. Qué ejemplo tan tremendo el que nos da Epafrodito y el que nos da Cristo, obviamente. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Usted sabe que está madurando como cristiano cuando su primer pensamiento no es sobre cómo algo le afecta a usted. Se lo vuelvo a repetir. Usted sabe que está madurando como cristiano cuando su primer pensamiento no es sobre algo que le afecta a usted, sino que su principal preocupación es cómo puede afectar esto a alguien más. Usted sabe que está madurando como cristiano cuando su primer pensamiento no es sobre usted mismo, sobre lo que usted necesita. Epafrodito fue un comentario viviente sobre Filipenses 2:4. Él era lo que todos deberíamos ser. No hay nada en este mundo más inmaduro que un creyente que piensa solo en sus propias necesidades. No hay algo más inmaduro que eso. Y no hay nada que demuestre más el amor por los demás que pensar primero en las necesidades del otro. Cuando atendemos primero las necesidades de los demás, estamos demostrando que amamos, y el amar entrañablemente es una marca de un cristiano necesario en la iglesia. Mire lo que dicen estos versículos. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ver 3 versículos ahí. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11, 14 y 16. Mire cómo define Juan un creyente. Primera de Juan 3, 11, 14 y 16. Dice así. Primera de Juan 3, 11, 14 y 16.
Dice, hermanos míos, si estoy ahí yo. Estoy mal yo. Deme un momentico. Sí, no sé por qué estaba en otro. Primera de Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. Y mire ahora el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Mire esto, el que no ama a su hermano, ¿permanece en qué? Tenaz, ¿no? Usted se da cuenta, una marca de un cristiano, ¿cuál es? Que usted ama a su hermano. Que usted busca el bien de su hermano. Y mire el último versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El Señor no le pide a usted nada menos. Amar a sus hermanos. Buscar ayudar a sus hermanos, animarlos. Y miremos todos, y esta exhortación ya me la he dicho en esta semana. Tal vez a ti no se te pida viajar 1200 kilómetros en un burro o a pie. Tal vez no se te pida que arriesgues tu vida por un hermano como muestra de que lo amas. Pero sí te está pidiendo la Escritura, te está pidiendo el Señor que ames a tus hermanos en cuantas maneras puedas. En cuantas maneras puedas. El amor es el pegamento que mantiene unida la estructura entre los miembros de la iglesia. Eso es el amor. Y Epafrodito nos muestra que un cristiano necesario ama entrañablemente. Ama entrañablemente. Último punto y cuarta característica de un cristiano necesario. Y es que su motivación es la obra de Cristo. Su motivación es la obra de Cristo. ¿Qué motivó el corazón de Epafrodito de hacer todo lo que hizo? ¿Qué lo motivó? Dice el versículo 30. Vaya ahí a Filipenses una vez más, capítulo 2. Mire lo que dice, Filipenses 2:30. Porque por la obra de Cristo estuvo ¿qué? Próximo a la muerte. Epafrodito dejó su casa, tomó un largo camino, se sujetó a angustias emocionales y físicas muy graves. ¿Por qué? Por la obra de Cristo, dice ahí. Porque por la obra de Cristo. Epafrodito hizo todo esto. Pero además, no solo eso. Él sabía el riesgo que llevaba a visitar un preso romano. En aquellos días era usual que aquellos que visitaban a los prisioneros de Roma a menudo eran prejuzgados como criminales. Por lo tanto, el visitante se exponía solo por estar cerca de aquellos que ya estaban presos o condenados. En cierto sentido, Epafrodito estaba jugando con su vida por el bien del reino de Dios. Por eso la segunda frase del versículo 30 dice que él expuso su vida. Esa palabra exponer significa arriesgar. Y es muy interesante viendo la historia también de la palabra, porque aparecen manuscritos griegos en donde se muestra una persona como un abogado que lleva ante el emperador el caso. Y es una persona que estaba dispuesta a arriesgar absolutamente todo por el bien y los intereses de los demás. Y esto fue lo que hizo Epafrodito. Arriesgó hasta su vida por la obra de Cristo. A él no le importó nada. Estuvo a punto de morir por el amor a la iglesia y a sus hermanos. La motivación de Epafrodito no era quedar bien con el apóstol, ni mucho menos con la iglesia. Tampoco era ganar una posición de mayor prominencia. Mucho menos era tener un reconocimiento monetario. No, esa no era la motivación de Epafrodito. ¿Cuál era la motivación de Epafrodito? La obra de Cristo. La obra de Cristo. Él sabía que él era parte del miembro del cuerpo de Cristo. Y en lo que él pudiera, él iba a hacer todo lo posible para cumplir su responsabilidad de ser un miembro útil en el cuerpo de Cristo. Miremos lo que dice 2 de Timoteo 2, 9 al 10. 2 de Timoteo 2, del 9 al 10. Dice así 2 de Timoteo 2, 9 al 10. Dice, y habla Pablo. De hecho, una vez más desde el versículo anterior, versículo 8, dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Dice, mas la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto
por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aquí vemos el mismo ejemplo de Pablo. Él dice que todo lo soporta por amor ¿a qué? A la iglesia, a los creyentes. Todo lo soporto. Todo lo soporto. ¿Cuál debe ser tu motivación cuando sirves? ¿Cuál es tu motivación cuando sirves? Cuando sirves aquí un domingo en la iglesia o cuando entre semana llamas a un hermano a preguntarle cómo está. La obra de Cristo. Estamos edificando, todos somos partícipes en la edificación de la obra de Cristo. Todos debemos ser unos miembros útiles en el cuerpo de Cristo, desde la persona más nuevita hasta el más antiguo. Es que esta iglesia y la iglesia la edifican ¿qué? Todos los miembros. Todos los miembros, no solamente unos pocos. Nuestra motivación, y por eso nuestra motivación debe ser Cristo y su obra. Nuestra motivación debe ser el amor que sentimos por el cuerpo de Cristo. Esto estaba en el corazón de Epafrodito y también debe estar en el nuestro. Un cristiano necesario es alguien que su motivación es la obra de Cristo. Es increíble cuando empezamos a tener esta perspectiva espiritual, entender estas características, y cuando empezamos a pensar más en el reino de Dios y su justicia, cuando empezamos a ver más las cosas celestiales que las terrenales, puede que nuestros problemas sigan, pero por lo menos cambiamos nosotros y cambia lo que Dios hace en nuestro corazón. Y muchas veces es el objetivo. Por eso, hermanos, yo no quiero sonar duro ni insensible con respecto a tal vez algunas necesidades que ustedes puedan tener, pero miremos este ejemplo. Miremos lo que está diciendo aquí Epafrodito, el ejemplo que nos deja. Miremos el ejemplo del Señor. ¿Qué pasa si el Señor hubiera pensado más en Él que en nosotros? No tendríamos salvación. No tendríamos salvación. Epafrodito fue el regalo más preciado que Pablo tuvo de la iglesia de los filipenses. Fue un siervo entregado, sin descanso, sacrificial y humilde. Él fue un cristiano necesario para Pablo y para la iglesia de Filipos. Fue un miembro útil en el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué debemos hacer si tenemos hermanos de este tipo? Mire lo que dice el versículo 29. Dice el versículo 29 de Filipenses 2. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Nos alegramos con hermanos así. Los tenemos en alta estima, porque qué bendición es poder estar al lado de este tipo de hermanos. Iglesia, hoy necesitamos ser más como este hombre, de verdad. Hoy necesitamos ser más cristianos como Epafrodito, cristianos que aunque como él no se destaquen en un púlpito predicando, sean necesarios para la obra de Cristo y para la edificación de los hermanos. Si usted quiere cumplir con su responsabilidad como creyente en la iglesia, que Dios lo tiene, debe buscar estas cualidades en su vida. Debe obedecer lo que dice la palabra de Dios. Usted está llamado a ser un compañero en el ministerio, un siervo incondicional y excelente, que ama entrañablemente y que su motivación es la obra de Cristo. Esa debe ser su responsabilidad. Que de hoy en 8, cuando yo le pregunte, ¿qué hizo esta semana? Usted no mire para arriba o para abajo, sino que usted diga, hice esto, pero no por darme cuentas, no, sino por darle cuentas a su Señor. Bueno, oremos y démosle gracias a Dios y preparémonos para algo muy importante, que es la cena del Señor. Primero voy a concluir en oración y luego hacemos la cena del Señor. Señor, te damos gracias por este día. Padre, gracias por tu exhortación a ser la iglesia que debemos ser. Gracias por lo que personalmente has hablado a mi vida, Dios. Gracias, Señor, porque, Señor, definitivamente yo quiero obedecerte y ayúdame a obedecerte con mis hermanos. Y usted también, dígale lo mismo al Señor. Dígale, Señor, yo quiero ser un miembro útil en la iglesia. Quiero empezar a mirar más a los demás que a mí mismo. Ayúdame, Señor, a honrarte, a glorificarte, a hacer todo por tu obra. Ayúdame
a pensar menos en mí y más en los demás, a tener la actitud de Cristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.